podido compartir con vosotras clases y aula. Pertenezco al grupo de investigación Artea, que está especializado en creación escénica, que bueno, ahora os explicaré un poco qué tipo de creación escénica o en qué área, en qué territorios nos estamos moviendo, ¿no?, con respecto a ese concepto de creación escénica que es amplio. Y bueno, Artea surge en el año 2004, con lo cual llevamos ya un recorrido bastante grande, ¿no?, de este trayecto. Somos varios investigadores e investigadoras pertenecientes cada uno a distintas universidades, tanto de ámbito estatal como iberoamericano, y ha ido mutando y ha ido variando. Hay un perfil que es común en todas y en todos, y es que tenemos una formación transversal, interdisciplinar, pues desde la filosofía, la filología, la danza, el teatro, las artes visuales, la arquitectura, y digamos que esa sería un poco la clasificación, ¿no? Donde estamos somos casi todo personas que estamos en lugares intermedios, ¿no?, en lugares que no están definidos, o que hemos tenido como múltiples visiones, ¿no?, de lo que entendemos por creación artística y creación escénica. Estos son algunos de los proyectos que os incluyo aquí. Comenzamos en el año 2004 a elaborar un archivo, que es el que se ha llamado ahora Archivo Artea. Lo comenzamos a llamar Archivo Virtual de Artes Escénicas, que es una lástima que no puedo enseñaros porque lo tenemos hackeado desde enero. Ya sabéis que bueno, las instituciones públicas pues han sufrido problemas de hackeo, y pues bueno, nuestro archivo pues sufrió. Y estamos intentando repararlo para que a finales de junio, julio, creo que ya podrá estar activo, pero es un archivo que comenzamos recogiendo muchos materiales que eran difíciles de encontrar, de documentación audiovisual, ¿no?, o de temáticas que nos interesaban, y que funciona de una manera, digamos, intuitiva, ¿no?, o a partir de conceptos, ¿no?, con los que trabajamos, que podéis ver aquí. Hay materiales, hay textos, entrevistas, y sobre todo contextos, ¿no?, lo que nosotros llamamos contextos, que bueno, aquí veis alguno de cuerpo, territorio, conflicto, que esto es un seminario que se hizo en el Museo Reina Sofía. De los dementes o faltos de juicio también sería, esta es otra de las piezas de algunos artistas que están vinculados también con cuerpo y territorio, como es Mapa Teatro, que dirige Rolf Abderhalden y Heidi Abderhalden en Bogotá, con los que hemos tenido así bastante contacto. Entonces bueno, apuntaros si queréis la página, pero que ya os digo que todavía estamos con ese problema. Está el servidor digamos neutralizado para que no haya problema. Y bueno, ¿en qué lugar o en qué postura, ¿no?, estamos todas estas investigadores en Artea? Trabajamos con lo que se llamó a finales de los 80 Life Art, surge esa denominación para designar un tipo de prácticas que ya venían haciéndose desde hace mucho tiempo, ¿no?, de otras maneras, pero no tenían esa clasificación, y surge esta denominación de Life Art, que tiene esa traducción reciente en español que sería como artes vivas. No sé si habéis escuchado ese concepto de artes vivas, que es también un concepto polémico. Hay muchos que se refieren también como arte de acción y no tanto artes vivas, porque si hay artes vivas, pero puede haber artes, entonces las personas están muertas, entonces, generalmente las traducciones pues tienen esa problemática, ¿no?, pero sí que nos insertaríamos como en ese concepto de life art, que es un concepto amplio y es un concepto también mutable, ¿no?, que va mutando con el tiempo. Digamos que es un concepto vivo también, y que sería un tipo de prácticas que no están ni en el teatro, o que no pueden ser clasificadas tampoco como danza, o que no pueden ser clasificadas como artes visuales, o que no pueden estar en esos lugares y en esos espacios intermedios, ¿no? ¿Qué es lo fundamental de este tipo de obras, de eventos, de acciones? Sería el público y ese encuentro con el público o con los espectadores, las espectadoras, y ese encuentro con el artista. La presencia sería otro de los factores fundamentales, y el cuerpo, ¿no? Entonces, esa presencia, ese cuerpo y ese lugar de encuentro, que sería también pues, el lugar que estáis realizando, ¿no?, en este método móvil en estos días.
Por un lado tendríamos también la experimentación, el territorio, los márgenes, nuevos espacios, nuevos medios. Son artistas que no enfocan su práctica en una galería o en un museo, sino que desplazan esa práctica a otros espacios, ¿no? Que no son los espacios convencionales del arte. Y los nuevos medios los he puesto aquí como otro factor, ¿no? que irrumpe con fuerza, sobre todo pensar, pues eso, en la época, estamos en la época post-pandemia, ¿no? Han irrumpido y han trastocado, ¿no? También toda esta práctica. Y por último lugar, lo efímero, ¿no? También que entendemos por efímero, que si queréis podemos tener un debate, ¿no? Que este tipo de prácticas se insertan en ese lugar de lo efímero o de algo que sucede entre un día a dos, ¿no? O digamos que sería como la definición clásica de efímero, ¿no? Que dura aproximadamente un día, ¿no? en relación al tiempo humano, pero a su vez son un tipo de prácticas que se insertan en el cuerpo de las espectadoras y de los espectadores, con lo cual pues ese concepto de efímero pues igual perdura más, ¿no? A veces un evento dentro de esa memoria de los cuerpos que algo que sea más perdurable, como no puede ser una escultura o un elemento arquitectónico, ¿no? Estos son de los proyectos que tenemos ahora mismo activos. Uno es la nueva pérdida del centro, prácticas críticas de las artes vivas y arquitectura del antropoceno, que está como investigador principal Fernando Quesada, que es un arquitecto de la Universidad de Alcalá de Henares. Y este otro proyecto, Artes Efímeras en Castilla-La Mancha, que estoy dirigiendo ahora en la actualidad, en el que vamos digamos, localizando qué agentes y qué artistas y compañías están orbitando, ¿no? En ese territorio de Castilla-La Mancha. ¿Cuál es la situación actual de este tipo de prácticas y en relación a estos dos proyectos? Nos insertaríamos dentro de lo que se han llamado las humanidades ambientales, que se caracterizan por esa transversalidad, ¿no? Por ese lugar intermedio. Y aquí os he puesto un poco un rollo, que no sé si tenemos mucho tiempo, pero sí que me parece como muy importante por esto que os decía de en qué momento estamos, en qué momento nos situamos con este tipo de prácticas. Tendríamos por un lado las humanidades y el arte, y por otro lado las STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ese lugar que nos lleva hacia el lugar de la máquina, hacia el lugar de la ciencia exacta, y por otro lado ese lugar de las humanidades, que se han visto más necesarias que nunca, ¿no? en este periodo pandémico y de pospandemia, y que se habían, digamos, quedado apartadas, ¿no? En otro lugar hay una iniciativa que se llama SHAPE, que lo que hizo fue poner en valor las ciencias sociales, las humanidades y las artes, digamos, dar ese valor dentro del sistema económico, ¿no? Que sería como lo que se pregunta siempre, ¿no? ¿Cuál es la rentabilidad de estos lugares, ¿no? Y cuál es el espacio? Entonces sí que hay ese interés, ¿no? en que esto no esté separado, ¿no? Y separemos como ese lugar de las artes y las humanidades y por otro las ciencias exactas, sino que haya ese objetivo común, que bueno, los objetivos de desarrollo sostenible que habéis visto para 2030, aquí tendríamos como estos distintos lugares, ¿no? que atraviesan este tipo de prácticas artísticas. Temáticas en las que nos hemos visto inmersos en este último proyecto de investigación que os digo, relacionado con la crítica de las artes vivas en la era del antropoceno, sería, por un lado, el colapso de la civilización, la justicia ambiental, la memoria colectiva, el territorio y el desplazamiento, temáticas vinculadas con la ecología y las prácticas artísticas, con las corporalidades híbridas, que bueno, hoy estáis viendo otro tipo de cuerpos que no son los cuerpos humanos y que están ahí en el territorio, ¿no? Digamos, confrontándose, ¿no? y interactuando. Y por último, cómo habitar el mundo, que esta sería como la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo habitamos este mundo o cómo habitamos este lugar en este momento puntual en el que estamos? Y bueno, hay una premisa que sería lo humano es solo un agente más entre otros que configuran el ambiente, ¿no? Y cómo nos insertamos, ¿no? Dentro de ese espacio. Y quería os he traído solo tres prácticas de tres artistas. Esta es Gabriela Bernal, es una pieza del año 2018, es una artista de Cuenca, pero Ecuador. Entonces nos vamos a otra cuenca con todo lo que significa, ¿no? De toda la historia
colonial, cómo se atraviesa todo esto. Y esta pieza que hicimos para un dossier en el que trabajábamos sobre la idea de bueno, el título era Tejedoras y subversivas o Tejedores y subversivos, en el que tratábamos de localizar a artistas que estuvieran trabajando con esa idea de cuerpo, memoria, tejido, tanto tejido social como el tejido. Y esta pieza es una pieza muy interesante en la que Gabriela lo que hace es inventarse un ritual de duelo. Esto es prepandemia, que ahora estos días preparando la presentación decía, muchas de los artistas estaban como intuyendo ese nuevo lugar que vendría en 2020, ¿no? O esa avalancha. Entonces ella lo que hace es inventarse un ritual de duelo, ya no hay recuerdo de cómo se hace el duelo, ¿no? O qué tipo de estructuras. Entonces ella tiene la necesidad de inventar o de recrear un duelo. Entonces, bueno, esto es una pieza de vídeo, una pieza videográfica que hace enterrando pequeños objetos, luego ella se envuelve como si fuera una oruga gigante, ¿no? Se acopla al árbol y bueno, realiza como ese ritual inventado que genera, ¿no? Para tener como ese espacio de duelo que en la sociedad contemporánea pues no se da, ¿no? Y ya lo hemos visto más en la pandemia, el que ese corte, ¿no? de no poder tener el acceso al cuerpo. Esto en relación al territorio y a la mirada. Y otra de las artistas de la que quería hablar un poco más detenidamente es Laurita Siles, que es una artista de País Vasco, que creo que estuvo el año pasado, no sé si el año pasado o el anterior, en el foro, vino a la Facultad de Bellas Artes invitada este curso pasado. Y bueno, ella tiene toda su práctica artística anterior que la recoge en esta página Folklore Nómada, y un proyecto conjunto que tiene con su pareja que se llama Muturbez. No sé si habéis hablado de él, porque digo por no repetir estos días a artistas con las que puedan estar trabajando. Entonces, Laurita Siles, que aunque os digo, ella está localizada en País Vasco, pero ella es de Málaga, entonces bueno, es la unión de una malagueña con alguien de País Vasco, y crean este proyecto que se llama Muturbel, en el que están recuperando la oveja de Carranza, que es una oveja de cara negra que estaba en peligro de extinción. Ya casi nadie tenía rebaños, ¿no? Simplemente pues unos pocos vecinos del pueblo que conservaban ovejas casi por la tradición familiar o por el cariño, ¿no? O por el tener ese espacio para estos animales, y han hecho todo este proyecto de recuperación de la oveja, de revalorización de la lana. Y bueno, aquí en esta fotoacción que ella plantea hay varias de las acciones que ella propone. Uno que fue el inicio del proyecto, que es esta bicirrueca en la que pues ella, creo que fue en una residencia de Bilbarte, que hizo una rueca acoplada a una bicicleta para poder hilar mientras ella se desplazaba. El elemento de la bicicleta es algo que ella tiene muy presente dentro de su práctica, como la bicicleta como un elemento autónomo que te permite desplazarte, te permite viajar, no tienes problema de que no tengas gasolina o que no tengas otro elemento fósil con el que trabajar. Y ese elemento de la bicicleta ella lo introduce, ¿no? en esta obra. Y la parte en la que, bueno, en esta fotografía sería una representación, bueno, ahí la veis a ella con la cara pintada de negro, como sus ovejas, como las caritas de las ovejas con las que ella trabaja, y esos elementos de fieltro que creo que estuvisteis trabajando el otro día, ¿no? con fieltro, bueno, pues de la chapela y del chaleco de las propias ovejas con las que trabaja. Y decía que esta fotografía a mí me gusta en especial por esa composición que ella crea, que podríamos estar pensando pues, en las tres moiras, ¿no? o en las tres parcas, en la que hila, la que corta, la que, digamos, como ese elemento del tiempo, ¿no? En que la pieza se llama Marta Silex, que es el nombre de la muñeca esta que tiene, que es una muñeca que tenía abandonada, entonces ella rescata para traerla, ¿no? a ese lugar o a ese hábitat, y ahí al fondo veis como esa imagen, ¿no? más de la pastora, ¿no? Estando
con los animales. Y me parece muy interesante el proyecto de Laura, en cuanto que ella lo plantea como un modo de habitar el mundo, ¿no? Como habito yo el mundo. Bueno, un dato curioso que os voy a dar: ella es doctora en Bellas Artes y pastora. Entonces, cuando la invitamos al curso de extensión, decía, yo creo que no sé si voy a encontrar a alguien más que sea doctor en Bellas Artes y pastor, pero me parecía como un elemento potente, ¿no? Cómo decide esta persona de repente, ¿no? Tomar ese modo de vida, ¿no? y estar en ese lugar, ¿no? O posicionarse en ese lugar. Que por otro lado tiene mucha potencia. Y voy a hacer un paralelismo de ella cuando contaba, bueno, elaboran la lana, hacen residencias artísticas, pues elaborando pues eso, todo productos derivados de la abeja, desde leche, quesos, y luego, ¿cómo se dice? Hacen intervenciones con chef que elaboran como esa comida, ¿no? en las residencias. Y quería, como os decía, hacer ese paralelismo, por ejemplo. Bueno, ella lo que comentaba es como él tiene una tienda donde venden la lana, y entonces para ella el sueño sería que esa lana fuera, o lo que consiguen a través de la lana, fuera lo que revirtiera en las residencias artísticas, poder pagar las residencias artísticas a través de lo que venden con la lana, ¿no? Y decía hacer este paralelismo con el pastor de Andorra, que no sé si conocéis esta figura, de José Iranzo, que es un pastor de Teruel, de Andorra de Teruel, que vivió hasta los 101 años y fue cantante de jotas durante la dictadura franquista. No sé si lo buscáis, hay un documental así maravilloso sobre él. Y el pastor de Andorra, si buscas, o José Iranzo. Y entonces él, bueno, si lo veis, el contexto de vida que tuvo, que ya lo habéis podido ver aquí muchas de vosotras y vosotros, ¿no? Con los testimonios que habéis tenido, la vida de pastor es durísima, ¿no? Entonces, como un pastor de repente consigue como ese lugar de llegar a cantar jotas, irse de gira por Estados Unidos, por Europa, ¿no? En un contexto absolutamente marciano, digo marciano, ¿no? para realizar esto en un contexto de dictadura, ¿no? En España. Y él decía que siempre él siempre se iba de gira y volvía con las ovejas. Y entonces decía que siempre lo que pedía como pago era lo que costaba en ese momento una oveja. Y entonces, en función de lo que costase la oveja, es lo que la permuta que hacía, ¿no? en sus actuaciones. Y encontrar ese paralelismo con Laurita, ¿no? Como ese lugar de intercambio, ¿no? En el que puedes haber pedido cualquier otra cosa, ¿no? Pero pides ese momento, ¿no? Donde nos encontramos con este tipo de prácticas serían lugares intermedios de reflexión práctica. También es muy importante el factor del encuentro con lo otro y con los otros. Y algo quizás muy presente en el tipo de prácticas que analizamos es la no cosificación. Cuando nos encontramos con el otro siempre hay una tendencia como a estar mirando desde fuera, ¿no? y no intervenir desde un lugar más cercano, ¿no? o más próximo, más horizontal, ¿no? Cuando trabajábamos de manera colaborativa en las prácticas artísticas. Entonces, ese encuentro con lo otro y con los otros es siempre un encuentro muy respetuoso, ¿no? O de respeto mutuo, ¿no? entre los artistas y los agentes que pueda haber, ¿no? en esos lugares. Y algo muy importante también y vital sería el ejercicio artístico como espacio de investigación. Y fundamental, la ruptura de las lógicas establecidas, cómo rompemos esas lógicas, ¿no? que atraviesan muchas veces los territorios, ¿no? o los lugares, y cómo desde una visión artística se puede hacer esa ruptura. Con esa ruptura de las lógicas establecidas, ¿a qué me refiero? En épocas de crisis casi siempre es el pensamiento creativo el que nos saca de esa crisis, ¿no? O personas que dirigen su mirada o el foco hacia lugares que nadie había sospechado, ¿no? Las cosas siempre se hacen de la misma manera y de repente estamos haciendo esto de una manera que no tiene salida, entonces vamos a probar, ¿no? Como ese otro espacio. A eso me refiero con esa ruptura de esas lógicas, y eso solo lo consigue
un pensamiento creativo, que puede ser un artista o puede ser cualquier persona tiene esa capacidad y ese poder del pensamiento creativo. Y quería traeros esta otra práctica de Esther Rodríguez Barbero, que es arquitecta y coreógrafa, bailarín, y hizo esta pieza durante la pandemia, durante el tiempo de encierro, en el que el cuerpo está obligado, ¿no?, a permanecer en un lugar. ¿Cómo haces ese escape del cuerpo hacia otros lugares? Ella propuso esta pieza que se llama Mensajes corporales, que luego tuvo como otro tipo de formalizaciones en teatro y en textil, en unas piezas que ella hace textiles. Y esta propuesta en concreto trataba como en distintos lugares de la geografía, sobre todo europea, pero también iberoamericana, proponer mensajes vinculados con el cuerpo que se proyectaban en las fachadas de los edificios, ¿no?, a una hora en concreto. Eso se expande el tiempo, otra era os agito las células, os recorro las fascias, cómo vas al cuerpo cuando el cuerpo está en una situación tan crítica, ¿no?, de ese espacio al que estaba sometido, cerrado, y también con ese contexto del virus por ahí pululando, ¿no? Y aquí os he traído un ejercicio o preguntas, pensando en preguntas que yo me haría en este contexto en el que estáis trabajando. Este es un ejercicio que propone Diego Agulló, que es un investigador y creador independiente, con el que colaboramos en este libro que se llama Tiempos de Habitar, Prácticas Artísticas y Mundos Posibles, que coordinó Óscar Cornago de CSIC y Zara Rodríguez. Y bueno, ahí es un listado de preguntas mucho más extenso, pero os he elegido algunas de ellas, también relacionadas con la transhumancia, ¿no?, y con ese, yo creo que conectan, ¿no?, con algunos de los aspectos que habéis visto. Y él dice, ¿cuánto dura un viaje? ¿Con qué temporalidades te comprometes? ¿Durante cuánto tiempo es capaz tu curiosidad de mantenerse en la búsqueda? ¿Cuánto tiempo necesitas para contar la historia de un viaje? ¿Cuánto tiempo aguantas en la experiencia del límite, en el riesgo o frente al peligro? ¿Cuándo es necesario volver? ¿Cuánto tiempo dura un retorno? ¿Por cuánto tiempo es posible protegerse del caos? ¿Y cuándo una rutina comienza a ser insoportable? ¿Cuánto tiempo es soportable el aburrimiento? ¿Y cuánto tiempo ha de pasar para iniciar de nuevo el viaje? Esta es como una selección que se hacía, que no sé si luego la queréis plantear o en algunas de las propuestas que estáis planificando, ¿no? ¿Cómo sería este lugar? Y yo, por ejemplo, al venir aquí me preguntaba, ¿con qué temporalidades te comprometes en este lugar de la velocidad, del proceso? Habéis entrado en otro espacio-tiempo, ¿no?, al llegar aquí. Sí. Pues, y bueno, algunas y algunos que os conozco, os veo hasta otra cara, parecéis otras personas, ¿no?, con ese lugar como de la velocidad, de la aceleración. Y esta pregunta, por ejemplo, a mí me resonaba mucho hoy, ¿no?, ¿con qué temporalidades me comprometo, ¿no?, o en qué lugar puedo estar ahí? Y también con esta pregunta, ¿cuánto tiempo aguantas en la experiencia del límite, en el riesgo o frente al peligro? Son todo cuestiones que tienen que ver, pues que se pueden extrapolar a cualquier proceso creativo, ¿no?, en qué procesos creativos nos estamos, pero que se insertan también en ese lugar del territorio, ¿no?, en nuestra posición desde el cuerpo, cómo envuelve, ¿no?, todo aquello que nos rodea. Este sería el ciclo que hace Diego Agulló, que él llama a este ejercicio inyección de anomalía. Es como estás en un lugar que no es familiar para ti, ¿no?, y cómo haces ese recorrido desde el experimento, aproximarse al límite, encuentro con la alteridad, corporeizar, articular, implantar, llegar a una rutina, ejercitarse y volver otra vez al experimento, ¿no? Aquí tenemos pues el peligro, el afecto que surge, ¿no?, con esa exploración al límite, el metabolizar ese encuentro con el otro o con los otros que os comentaba, ¿no?, un encuentro que idealmente debería ser horizontal, no jerárquico. ¿Cómo lo llevas al cuerpo?
desde esa percepción de todos los sentidos, cómo lo articulas y cómo lo expones, ¿no? Y cómo lo implantas. Bueno, me parecía como un lugar o un esquema que puede ser válido, pues eso, para cualquier proceso creativo. Y aquí quería proponeros una acción para realizar, no sé si hoy, mañana con Raúl, en las majadas, que está basada también en un proceso de investigación que hicimos. Yo me imagino que os encontráis como en ese lugar. Cuando hablábamos de procesos de investigación vinculados al cuerpo, me gusta mucho una metáfora que usó Amalia Fernández, una artista, coreógrafa y bailarina, que ella planteaba: cuando inicias ese proceso de investigación o de creación, es como entrar en una habitación nueva. Ves una habitación y dices, nunca he estado aquí, abres la puerta, pero no sabes qué te vas a encontrar, ¿no? en ese lugar. Y como al entrar, y si entras con más personas, pues también descubres como esos otros nuevos lugares, ¿no? O esos espacios. Entonces yo quería proponer esta acción, que sería hacer una acción con 4 movimientos útiles, o que pensáis que es un movimiento útil, con 4 movimientos inútiles, y que aceleraseis y ralentizaseis la acción en un momento dado, y si tenéis buen oído y buena voz, que cantaseis esa acción. Pensar también como en el canto, o en la palabra, o en el sonido. No sé si algunos estáis con el tema de la radio o con el tema de lo sonoro, pero ver cómo trasladas ese espacio sonoro es el movimiento, ¿no? o ese lugar. Que no sé si vais a ver esquilar ovejas o algo así. Ahí hay unos movimientos útiles, movimientos inútiles, como ese espacio. Bueno, yo creo que tenéis como mucho material, ¿no? Pero bueno, quería como plantearos estas ideas, ¿no? De una acción, o pensar qué son movimientos útiles, qué son movimientos inútiles, y cómo se conjugan con el cuerpo de cada una y el cuerpo de cada uno. Así que esto sería un poco, no sé cómo vamos de tiempo, si mucho más. No, ¿Estamos bien? O si queréis, no sé. Las olas son muy malas, yo si estuviera en casa diría, venga, levantaos. Hacemos algo. Si queréis nos levantamos, sí, vamos a levantar. ¿Nos levantamos? Sí. Es que se piensa mejor, si queréis hacerlo. Para que llegue la sangre al cerebro. Concentrar así. Bueno, que acabamos de comer, ¿no? Pero pues, así que... Y a ver si queréis cerrar los ojos para que no... Eso no última. Hay gente que no sabe qué echarnos la siesta. Hay gente que no pasa nada. Eso es el movimiento útil o inútil, ¿no? Así que... ¿Queréis saltar un poco? Pues, si queréis sentaros, preguntar. ¿Eso es una acción o es una inacción? Esto es inútil o útil. Lo único es mantener la atención, porque la siesta... La siesta, o sentaros... Sí, no sé. A propósito de lo útil, todo es súper útil. Un segundín. Sí. Vamos preguntando, pero no os durmáis. Está muy a gusto. A propósito de lo inútil, la campana por a que sí, como que de dónde surge lo inútil y lo inútil. Sí, porque con qué está relacionado, ¿no? el concepto de útil e inútil con respecto al cuerpo. Con respecto al cuerpo. Sí, como ese lugar. Porque, sí, no sé si he entendido bien. Sí. No, porque hablabas de movimientos útiles y movimientos inútiles. Sí. Entonces no de por qué está binario. Sí. Pensando también en como ese espacio del cuerpo y del cuerpo productivo, ¿no? El cuerpo productivo tiene que producir movimientos útiles. ¿No? Claro, pero tumbarse es útil. ¿Tumbarse sería útil o...? Es útil o no. Sí, por eso te decía, respecto a una crítica o a una reflexión,
quería entender un poco mejor esto porque es una propuesta para hacer movimientos útiles o inútiles, o es como una crítica a esta dualidad. Sería una propuesta, y dentro de esa propuesta entra la crítica individual de que entendemos cada persona por un movimiento útil o inútil, ¿no? Para... Yo voto que es útil. ¿Votáis que es útil? Con las piernas. ¿Me puedo poner yo pero desde aquí? Claro, es que y claro, es inútil. Pero, por ejemplo, para mí es inútil. ¿Para vosotras qué es? Súper divertido. ¿El qué? ¿Es útil? A mí me parece necesario para descansar. Pero lo necesario es lo útil. Claro. Sí, es verdad, lo necesario es útil. Claro. Pero en este contexto yo no creo que sea útil. Claro, a ver. Por ejemplo, ¿eso sería útil o inútil? Bueno, ¿no? podría ser útil si me estuviese muriendo de calor o de sueño. Claro. Porque está claro, ¿no? Que no podemos... Sería útil si... No podemos decidir si es útil o es inútil. Sí, claro. O yo creo que igual... de la producción como único modo de existir. Como que solamente podemos ser seres de producción. No, pero yo creo que lo que has dicho es la clave de... Si yo estoy tomando la decisión, puede que sea inútil, pero si no estoy tomando la decisión, es un movimiento útil, necesario. Pero si estoy tomando la decisión, ya hay... Yo creo que es más fácil que pueda ser útil o inútil. Pero si te estás durmiendo y te caes al y no suelo te tienes de pie y coges y te tumbas en mitad de Pero la eso es sala. involuntario. Vale, pero Y vamos a útil. ver. Bueno. Este movimiento que estamos haciendo la Carmen y yo es Sí. inútil, Ese pero sí. va bien para las articulaciones. Podría llegar a ser útil, es verdad. Sí, Pero estamos sí, haciendo sí. un ejercicio para con nuestra futura Es artrosis. que es eso. Entonces, ¿es útil o inútil? Por ejemplo, para que te llegue la sangre mejor y pienses mejor, Claro. ahora estaría siendo útil. Es que es súper útil, ¿no? Está regando muchísimo cerebro. Si te pusieran una dinamo o algo enganchado, Y ya, venga. sería más útil, ¿no? Como ese lugar. Vuelvo a dibujar. Claro, ahí es que son dos cosas diferentes, la utilidad o la productividad, Por ¿no? ejemplo, que... Utilidad o productividad. Y reproducción también. O reproducción. Porque, por ejemplo, la labor del futuro muchas veces nos produce entonces tener el alimentarlo es útil o es necesario. O es útil o es necesario, ¿no? Sí, plantear como esas cuestiones en relación al cuerpo, ¿no? Hay un documental de Isia Rozas maravilloso que se llama Humano Caracol, en el que está Steve Paxton hablando sobre cuerpo, coreografía, mientras hacen compost en una huerta. Entonces, pues hablando como de todos esos procesos, ¿no? ¿Es un proceso útil o inútil hacer compost? ¿O no? ¿O sí? ¿O cómo lo pensamos? Y por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo de algo inútil que te haya llevado a pensar eso? ¿Sabes? Un ejemplo de movimiento inútil. Claro, sí. Cualquier acción de Marina Bravo. ¿Sabes lo que es inútil? Hacer O sea, bruxismo. esto sería... Eso es totalmente inútil. Bueno, pero hay gente con... Si yo hago que le así, sirve para soltar energía, por ejemplo. claro, pero... Sí, por eso. O sea, es un debate que no llego a entender. ¿Crearte dolor? Porque Pero es útil ¿para quién? Sí, el dolor es Porque bueno, sí, diventa útil o inútil en función de para quién, en qué ocasión. O en el caso eso que ella decía de la mano, puede ser un caso de una persona que tiene una enfermedad y no puede no hacerlo. Entonces entras en una gama de posibilidades que son infinitas cuando infinitas son las personas. Bueno, es una propuesta trampa, un poco. Sí, por eso, ¿no? Por eso abre un poco el debate. Pero bueno, ¿no? sí, para ver, ¿no? Que pues eso, consideras útil el tumbarte, alguien diría, no. No. Sí, que Está- habrá discusiones. Claro, sí, abre discusión, por ejemplo, el Bueno, cuerpo... discusión en el italiano, en español discutir es peor, Es peor, en, sí. En italiano no. Discutir Argumentación, en ¿no? italiano, sí, Argumentar, tener una... un debate. Sí, esa es una de las palabras que más cuando hablo, más que porque yo digo discusión... dónde... En italiano no es Sí. peorativo, Sí. no es Sí, aquí se Hablar. argumentar, ¿no? O sea, la palabra. tener una conversación, el discutir. La propuesta tiene también el sentido de que es un cuerpo productivo, ¿no? En relación a la productividad y al movimiento. O sea, un cuerpo que ahora se echa la siesta sería un cuerpo con un movimiento inútil, ¿no? O que no es productivo.
en esos códigos que se manejan generales, ¿no? Sí, pero al final es político también. Claro. En plan, o sea, a lo mejor ese cuerpo necesita descansar para luego poder producir mejor, ¿sabes? Es un productivismo, ¿no? Sí. Sí, sobre todo lo que decía Antonio, cómo también se cuestiona, o sea, dentro del ámbito cultural, para un artista, son terrenos muy productivos en sí mismos, ¿no? Son cuestiones que muchas veces se sobreentienden, pero si tú solo desmontas, hay un desentendimiento, ¿no? De esa necesidad de lo inútil como formas de producción, ¿no? Que muchas veces yo creo que en el arte se asimila a eso, ¿no? Pero desde fuera no se entiende, entonces tienes que incorporar a esa persona que está afuera para que pueda entender esos procesos de la inutilidad, ¿no? Que muchos artistas ya han trabajado. Sí, eso, volviendo a un autor, ¿no? que nos gusta mucho, también a alguna persona más como a Carreri, ¿no? Que a mí me encanta la expresión que dice de perder el tiempo para ganar espacio, ¿no? Y al final es esto, por eso yo preguntaba a propósito, es muy la dualidad y útil es inútil, para mí es eso, para abrir una provocación. Sí, no, y ahí sí también en la danza también el gesto, el movimiento, siempre a explorar, ¿no? Ese tipo de líneas que están todo el rato, que no saben distinguir muy bien. Entonces, quien está ahí se tiene que de alguna manera mojar o implicar para poder, dijéramos, situarse en esa línea, ¿no? Del movimiento. Sí, pensando también, os proponía este ejercicio de cuerpo pensando esto que os decía de los cuerpos que veo en Cuenca y los cuerpos que he visto hoy, que son cuerpos diferentes. Entonces me preguntaba, ¿y qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Para que cambien esos cuerpos, ¿no? En relación a... y si esos cuerpos estuvierais en Madrid, pues todavía cambiarían más, ¿no? Al final cambia el cuerpo. En plan, el contenido somos un poco líquido, ¿no? Nos adaptamos al contenedor. Yo creo que, o sea, hay algo que sucede en los cuerpos, ¿no? y que es tangible y que es palpable, ¿no? Y cómo se sitúan los cuerpos, ¿no? en un lugar concreto. Mucho me pronto cuando hemos tenido personas, trabajamos con pastores en Picos de Europa y cuando hemos tenido encuentros en Madrid y han venido a Madrid, incluso para tomar una escalera mecánica, ¿no? Hay un texto muy bonito de Bourdieu, Le Paysan a la playa también, y el baile de los solteros. Como los campesinos van a la playa, porque la sociedad dice que hay que ir a la playa, pero en realidad no tiene ningún sentido, ¿no? El estar en la playa haciendo que también se vende, ¿no? Esa idea de la liberación por el no ser, ¿no? Y la neurosis de la hiperactividad y el ocio. Pero parcelado, ¿no? En un espacio concreto, ¿no? En un espacio de tiempo reducido, en concreto. Yo me preguntaba también si tenéis experiencia de personas que habéis trabajado en arte en acercarnos a los lenguajes del cuerpo, porque en artes plásticas, por lo menos, creo que, pues, igual que es muy automático entender cómo ha ido evolucionando los lenguajes plásticos, desde la representación, ¿no? hasta y la mímesis a la expresión, o hablábamos en el sonido, ¿no? Desde la tonalidad al entender el sonido como fenómeno. En el caso de la acción, a mí todavía me cuesta en el sentido que no sé bien, ¿no? Esos límites, ¿no? Estoy pensando hasta dónde los límites del arte-acción. Es decir, ya los dadaístas, ¿no? Dispararon un tiro en una conferencia. La idea de patear al espectador, ¿no? O sea, como de chocar, confrontar al espectador. En las acciones de hoy día, ¿cuáles te parecen, por ejemplo, de referencias, ¿no? Estoy pensando también en María Jerez, que antes veía, y tal, ¿no? Son acciones, bueno, son, no sé, son 4 horas de operaciones, ¿no? Sí. Maniobras. ¿Qué es lo que hace que pelar una cebolla, ¿no? En una sala? Para mí sí que... ¿Cómo lo trabajáis eso? ¿Qué posibilidades operan para que vosotros le deis un valor? Para mí sí que hay como un momento de... o sea, que no hay un espacio fijo, sino que se va modulando. Por eso decía lo de life art, es como... O sea, que a veces una... ¿Pero por qué la escena, entonces? ¿Por qué volver a una escena y estar personas en el canal? Ya. O sea, ¿por qué se vuelve a la escena? Pero bueno, pues... Algunas personas sí y otras no. O sea, que sí que entiendo que hay como lugares de lo escénico que sí que es necesario que estén ahí, ¿no? Como en esos espacios, también cuestionando esos espacios, ¿no? Si vas a teatros de canal y dura 7 horas, 8 horas, 9 horas,
pues ahí ya rompes un poco con la estructura de que tiene que ser entre una, dos. Por eso decía, la duración también sería algo. Sin embargo, no hemos visto espectáculos de que duren medio minuto. ¿Hasta dónde puedes jugar Entonces con el ahí, espectador y concentrada? claro, ahí hay como una serie de factores, ¿no? que intervienen. Pero sí que para mí ese trabajo con el cuerpo sería un trabajo transversal que atraviesa. O sea, para mí no tendría como ese lugar. Te refieres como a cómo diferenciar, ¿no? Hasta dónde llega ese lugar de las prácticas del cuerpo. Siempre que claro, siempre que haya ese lugar que tiene potencia de la presencia y del cuerpo, ¿no? Que pongas el foco en eso, que pongas el foco en el cuerpo y en esa presencia y en ese encuentro, que puede ser un encuentro como ahora o puede ser... Porque ahora, ¿qué es la presencia? La presencia es estar mirando el ordenador y estoy presente. Es una presencia virtual, no es una presencia... ¿No? Que también está ese debate, ¿no? De cuál es la presencia real, el cuerpo-cuerpo o el cuerpo... Porque también se dice ¿no? Telepresencia, ¿no? Todos esos conceptos que han venido así un poco a otro lugar. Pero sí que con esa telepresencia o con ese otro cuerpo virtual sí que sería importante ese lugar que va más allá de la vista, va más allá del oído y en la que interviene el sentido de lo táctil y de otros lugares, ¿no? Que no son puramente la visión y el oído, ¿no? Los olores, el estar para mí eso sería como lo que diferencia, ¿no? El que haya esa potencialidad o este encuentro mismo, ¿no? De este lugar o los encuentros presenciales, que significa comer con las otras, comer con los otros, compartir comida, que ya muchos artistas han trabajado con eso, ¿no? Pero una comida puede ser una pieza, pues hay que trabajarlo, ¿no? Como ese espacio, pero sí que haya esa potencia. Para mí esa sería como la lectura, ¿no? O sea, que puedo ver una película y pensar esto tiene que ver con pues eso, o con el arte de acción, ¿no? Porque ponen el foco en el cuerpo, no en otros lugares, ¿no? Y de alguna manera se percibe ese poner el cuerpo pensando en una película, ¿no? Que puedas nombrar una película como Life Art, de qué manera se trabaja. Ese sería un poco, que no sé si es ambiguo, ¿no? Pero yo creo que ocurre lo mismo con escultura, con fotografía, ¿no? Hasta donde ahí está sujetos a la técnica, pero aquí no estaría sujeto a la técnica, sino al material, al soporte del cuerpo, ¿no? Sí, incluso yo, por ejemplo, como lo vivimos en la facultad, como lo vivo yo, esa noción del cuerpo, incluso de la performatividad, va más allá porque empezamos a experimentar con la identidad, empezamos a experimentar cuestiones que desbordan la propia lógica de la definición de lo que es el cuerpo, ¿no? Sino que tienes que a lo mejor que construir o dejarte atravesar por muchas cosas que no están como definidas a priori, ¿no? O que intentamos desdibujar, ¿no? Para poder llegar a otras formas de invención o de relación o cómo queremos inventar el cuerpo en el futuro. Entonces yo creo que eso es una herramienta, pues, que para mí que tiene que ver mucho con una noción política, con una noción de performatividad, pues que ya habla, pues, por ejemplo, de Butler o un montón de gente, que es muy interesante y que hace también que el artista se vea desplazado o desplazada, no solamente desde un lugar que le sea propio, sino desde el lugar del otro, para experimentar justamente todos ese tipo de procesos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya como lo que te está diciendo Isis, ¿no? Entonces también entra cómo tú ves desde el cuerpo la fotografía, cómo tú te relacionas con la fotografía, cómo esa fotografía puede ser una presencia, ¿no? Entonces como que ahí hay un montón de procesos involucrados donde ya no estamos como tanto en buscar una definición, sino cómo trabajar desde esa propia condición de indefinición, ¿no? Y desde esa lógica de, por ejemplo, para mí, o como yo lo entiendo, o sea, para mí ya no hay una lógica en las artes del público, o sea, no está el público, ya no hay público, ¿no? Y este tipo de cosas para mí son fundamentales de apoyarlas porque desaparece esa noción del público, ¿no? O sea, es todo público, pero no es el público, no es alguien que está fuera, se tiene que implicar. Pero yo creo que también
el artista al día de hoy decide qué medio le ayuda a contar. Como que no importa tanto si decides hacer algo más performativo o algo más escultórico, sino que entiendas qué técnica te sirve para contar. Porque quizá no es que un artista trabaje. Yo creo que ahora mismo si hay artista, sí te amidas más una técnica, pero que muchas veces como que más el mensaje de qué forma se puede entender, como tratar de transmitir también un sentimiento que igual es abstracto, que igual es complejo, que igual ni siquiera ni tú entiendes que lo quieres transmitir. Como un impulso, quizá yo creo que también las artes vivas son un impulso y por otro lado la intención es lo que hace que sea arte, la intencionalidad que lleva detrás. O sea, que nosotras nos hayamos tumbado aquí en el suelo antes no es una acción, es una decisión. Una acción tiene que tener unas intenciones y yo creo que eso es lo que hace una obra. Sí. No sé si queréis, vamos a tener luego la oportunidad de seguir hablando con el tema también con Raúl. Y yo creo que quizás podríamos intentar luego dedicar más tiempo también a lo mejor al diagrama, pues es interesante, ¿no? Los diferentes pasos. No, sí. Sí, si queréis, bueno, os paso las preguntas si queréis también de Diego Agullo, que son, esto es para trabajar 3 días, ¿no? Pero os las quería lanzar un poco. Con esta idea. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión. También pensando como desde los lugares de lo... En este último ejemplo que os he puesto, que ella es arquitecta, tiene una formación como arquitecta, pero está como vinculada en ese espacio del cuerpo, ¿no? Como lo hace patente de alguna manera. Os dejo, si queréis, o hacéis una foto. Paso una foto. ¿Pasáis una foto por el grupo? Hay una foto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Entonces ahora vamos a ir a la música, Sí, voy a ver, tengo que hacer una llamada, pero... No os vayáis muy lejos del patio porque tenemos que salir todos los de ahí. Así que vamos a reunir los vehículos. Hemos terminado del hotel, ¿no? Sí. ¿Podéis siempre algo para acá, para tener un punto de salida? ¿O quedamos allí en un sitio? Pues yo quedaría directamente allí. Montero, ¿me ayudas con lo de los vehículos? Nosotros que vamos 2, pero no nos podemos llevar a nadie. Vale. Porque nosotros debemos directamente a Madrid. Vale. Tienes razón. Pues entonces, ¿no? Nos vemos en Meamut, en la plaza de arriba, que es la plaza de las escuelas. Vale. Y os iba contando todo esto, ¿no? Genial. ¿Necesitas pantalla? No, pantalla ya. No hay ahí. ¿Sonido? Sí que nos llevamos, ya que está. Hay un par de vídeos. Vale. Y los cables que nosotros perdimos. Es Nos llevamos ya y vamos saliendo. Este también es de dejarlo enchufado primero. Era una carta, ¿no? Sí, es ahí. Perfecto. Hay que sacar un poco de cosas. Y esto no sé si de dónde es, lo dejaré también. Ignacio está colaborando con la parte de arquitectura y ha traído los materiales para las maquetas.